pestaña del Div Admin es lo que encontramos aquí abajo. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, para poder introducir documentos de compras o de ventas, podemos escoger en este caso ventas y como podéis ver los índices de los documentos que tenemos por aquí son los datos más importantes que recogemos, en este caso de las facturas ventas. Si vamos a una escritura, ¿vale? Como podéis ver, los índices cambian, ya que el tipo de documento que tenemos por aquí configurado, pues recoge otro tipo de datos. Dentro de esta estructura también del mercantil, ¿vale? Podemos ver que tenemos creado un desplegable. Este desplegable también lo podéis crear vosotros mismos, ¿vale? Vamos a ver un momento el tipo de documento, que es lo que podemos hacer, ¿vale? Aquí, como podéis ver, para poder crear un tipo de documento necesitamos saber los conceptos, es decir, los diferentes datos que queremos recoger de ese tipo de documentos. Este tipo de dato que vamos a introducir, ¿qué tipo de dato es? Si es alfanumérico, si es numérico, ¿vale? O si es una fecha. Como podéis ver, una vez activáis una de las opciones, os aparece el desplegable para poder indicar el tipo de dato que es este índice. ¿Vale? El número de líneas quiere decir este cuadradito, cuántas líneas tiene que tener. Como podéis ver por defecto, todos son de una única línea. Pero si vamos a la papelera, ¿vale? Que como podéis ver el tipo de documento es genérico, en este caso las líneas es un poco más grande. Esto es porque lo estamos indicando en este apartado de aquí, ¿vale? Cuando hacemos un clic en este apartado se activará el desplegable y ahora yo puedo escoger cuántas líneas tiene que tener este índice. Vamos a salir un momento y vamos a ir al tipo de documento genérico para que lo podáis ver. ¿Vale? Como podéis ver en este caso, el tipo de documento, este índice que es descripción, tiene 4 líneas. Alineación, ¿dónde queremos que nos aparezca? Por defecto, la aplicación Div o las aplicaciones del Div están configuradas para que toda la alineación del programa esté a la izquierda. Por ello, todos los índices, sin excepción, los encontraremos hacia la izquierda de nuestro tipo de documento. ¿Vale? ¿Qué más? Los siguientes datos hacen referencia a qué es este dato en concreto. Pues normalmente hemos habilitado en ese apartado poder indicar que es un expediente. Ya hemos puesto un índice que hace referencia al expediente. El expediente lo veremos en la próxima formación del gestor documental y es para indicar que este dato o este índice será la conexión con otro tipo de documentos para poder dejarlos relacionados, ¿vale? Como podéis ver, también podríamos decir que el expediente se inicie con el CIF de la empresa. En todo caso, cuando introduzcamos documentos se quedarán relacionados con el CIF de las empresas, ¿vale? Siempre y cuando sea el mismo. Por defecto, nosotros la configuración que tenemos es que el índice que sea del expediente, ¿vale? Es el índice expediente. ¿Qué más? Dato bloqueado. ¿Para qué sirve? Pues si bloqueamos un dato, cuando vayamos al momento de introducir el documento, este apartado no nos dejará introducir ningún dato. Por defecto, todos los datos están activados para poder yo, ¿vale? Si quiero forzar algún campo, pues poder forzar al momento de introducirlos o después también poder buscarlos desde el gestor documental. ¿Qué va a pasar? Si bloqueamos un campo en el caso de una factura compra, ¿vale? Y decimos, pues por ejemplo, el número de la factura, será un dato bloqueado. Por tanto, nadie podrá introducir este número de factura cuando vaya a introducir el documento o después no lo podrá modificar desde el gestor documental. En el caso de una factura o compra o venta, cuando vayan a parar al DIF Autoform, pues aquí los índices nos aparecerán activos para poder poner el número de la factura, ya que sin este número de la factura, que es un campo obligatorio, la factura no se podrá validar, ¿vale? Por ello, solamente bloquearemos el campo o los índices que queramos bloquearlos siempre y cuando este dato se extraiga de otra base de datos externa al DIBS. Campo obligatorio. Pues el campo obligatorio permite indicar que este índice es un dato obligatorio y por el cual si no lo ponemos o no lo introducimos al momento de introducir los documentos, no nos dejará guardar dicho documento. ¿Por qué? Pues porque cuando vayamos a introducir la factura, este botón, ¿vale? O el documento que hayamos indicado que ese dato es obligatorio, este botón dejará de estar activo y hasta que no lo pongamos manualmente el campo, no nos dejará guardar, ¿vale? Posiblemente hayan algunos tipos de documentos, pues que sí que podemos decir que sea obligatorio para que de esta manera la persona que vaya introduciendo los documentos tenga esta obligación de introducir el dato.
El código de barras, pues el código de barras solamente lo activaremos si los datos que se encuentran en los índices lo extraeremos de un código de barras, ¿vale? Esto nos puede servir para albaranes. Por defecto, ninguno de los datos que tenemos por aquí, ¿vale? Porque esto, como podéis ver, pues es una configuración genérica, no hemos activado que ningún dato se extraiga de un código de barras, ¿vale? En el caso de que tengáis algún tipo de documento que sí que os interese hacerlo, pues en todo caso ya sería una configuración un poco más específica. Autocompletar. Esta columna hace referencia a cómo queremos autocompletar los datos. Normalmente estos datos se extraen de vuestra base de datos de vuestro servidor, ¿vale? En el caso de una factura comproventa, que suele ser en donde lo tenemos configurado, le estamos indicando al programa que en mi cliente, que sería el CIF, es un autocompletar sencillo, ¿vale? Porque solamente hay dos tipos, el sencillo o el avanzado, ¿vale? O el no, que es la configuración por defecto. Lo mismo pasa con código y lo mismo pasa con nombre. La diferencia de estos tres índices, ¿vale? Sobre todo los dos primeros con el último, es de que los dos primeros son sencillo y el tercero es el avanzado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que solamente cuando vaya a introducir los datos, tendré que poner las primeras letras del CIF o bien del código para que me permita indicar, ¿vale?, cuál es el CIF del cliente al que pertenece o al que le estamos introduciendo en este caso los datos. En el caso del nombre, que es un autocompletar avanzado, quiere decir de que si yo pongo cualquier palabra o cualquier letra del nombre de la empresa, si le doy a intro, en este caso, por ejemplo, si pongo MA, ¿vale? Si le doy a intro, el programa me irá a intentar buscar de toda la base de datos que tenemos las empresas, en este caso el nombre de las empresas que coincidan con la M y la A en cualquier parte del nombre de la empresa, ¿vale? Ejemplos que tenemos aquí, pues por ejemplo CM Tagma y la empresa Matrix. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues hemos venido aquí, hemos introducido las dos letras que queremos buscar, porque no me acuerdo del nombre de la empresa, ¿vale? En este caso MA, y le doy a la tecla intro o enter del teclado. Cuando hacemos esto, lo que hace el programa es ir a buscar una tabla, como podéis ver la ventana que tenemos en pantalla, con los diferentes datos de vuestra base de datos, ¿vale? En este caso, como es un PC de formación, como podéis ver, solo tengo dos empresas que coinciden en el nombre, la MLA, que en este caso es CM Tagma, y Matrix Development System. El resto de código y el CIF, pues tenemos que poner, ¿vale? Intentar poner el nombre de la empresa para que me salga el desplegable y en todo caso poder buscar, ¿vale? En este caso, como podéis ver, yo no tengo ninguna empresa que en su CIF tenga la B y el 4. Por ello, no me está saliendo cuando le doy a intro ninguna ventana con los diferentes datos. ¿Vale? Esto es la columna que tenemos por aquí, el autocompletar. La diferencia entre el modo sencillo y el modo avanzado. Y por último, las opciones. Es aquí en donde podemos indicar, pues, por ejemplo, que es un desplegable, no es un desplegable, el formato del campo que queremos introducir, etcétera. ¿Vale? Vamos a entrar, por ejemplo, en este caso al CIF, ¿vale?, que es mi cliente. Cuando hagamos un clic dentro del cuadradito, como podéis ver, se activa el botón para poder configurar o modificar datos. Vamos a ir al botón y vamos a proceder, ¿vale?, a visualizar los diferentes datos. En este caso, como podéis ver en mi cliente, estamos indicando que es un campo de texto. Podríamos indicar también que es una máscara de entrada, pues por ejemplo, ¿cómo quiero que se introduzcan los datos? Esto solamente nos va a servir en el caso de la fecha, ¿vale? Pues yo quiero que se introduzca, como no es una fecha, no hace falta que aparezcan los dos números barra y el año, sino que en este caso quiero que sea, pues en el caso de un albarán, dos números, barra y el año, ¿vale? Los dos números hará referencia al mes y la barra y el año, pues al año en el que se emite o se crea el albarán. En el tipo de campo también estamos indicando si queremos que sea un desplegable. Vamos a salir de este tipo de documento para poder ir al tipo de documento que es una escritura, que aquí sí que tenemos configurado, ¿vale?, el desplegable. Si nos vamos a la escritura, podemos ver que en el desplegable nos aparecen diferentes datos, ¿vale? Como podéis ver, es un desplegable que no me deja editar. Si nos vamos al tipo, al índice que es tipo,
¿Vale? Podemos ver que en opciones está la configuración. Vamos a activar la configuración para poder ir a ver. En este caso hemos indicado, como podéis ver, que habían dos tipos de desplegables, uno que es editable y el otro no editable. En este caso, para el tipo de documento de una escritura, es un desplegable no editable, por lo cual cuando yo voy a intentar modificar el dato, no me permite, simplemente se me activa el desplegable para poder escoger cuál de estas opciones es. Esta tabla es una tabla interna, por ello, en el segundo apartado que es vinculación o origen de los datos, ¿vale? Podríamos indicar que esos datos, pues, en el caso de que sea un desplegable, pues que viene de una base externa del DIPS, ¿vale? El cual, pues, tendríais que indicar que el tipo de base de datos es una configuración aparte, que ya, como podéis ver, requiere de instrucciones de SQL. ¿Vale? Sin embargo, en la tabla interna del DIF, como podéis ver, para poder indicar la tabla interna de los datos, podemos escoger cualquiera de las opciones que ya tenemos aquí creadas, ¿vale? Pues, por ejemplo, vamos a buscar el desplegable que tiene en este caso para escrituras, ¿vale? Como podéis ver, aquí hay diferentes opciones. Y esto es uno que creamos en la formación anterior. Bueno, en este caso, ¿vale? Si entramos, por ejemplo, en documentos notariales y le decimos modificar, aquí hay una serie de documentos o de índices para el desplegable que ya en su momento de la configuración pues se hicieron. Si queremos crear uno nuevo, pues no hace falta que escojamos ninguna de las opciones que tenemos en este desplegable, sino que le decimos nueva, escogemos el nombre de esta tabla, ¿vale? Pues, por ejemplo, documentos prueba. Y dentro, cuando nos salga, cuando le digamos aceptar, nos aparecerá una ventana para poder indicar los diferentes datos que van a contener los índices, ¿vale? O los diferentes datos de este desplegable. Pues tabla 1, tabla 2, tabla 3. Ese tabla 1, tabla 2, tabla 3, cuando vayamos a la configuración del tipo de documento, podremos escoger entre tabla 1, tabla 2 o tabla 3. Después lo podremos también poner en práctica este apartado. ¿Vale? Y en el caso del editable, pues, ¿qué va a pasar? Que puedo también crear una selección de tabla interna del DIPS, ¿vale? El origen sería tabla interna del DIPS para poder crear el desplegable. En todo caso, cuando vayamos a escoger en el desplegable cualquiera de las opciones, también me va a permitir introducir un tipo de dato manualmente, ¿vale? Y por último, en el último apartado, solamente se configura, como podéis ver, en este caso está en ninguna, ¿vale? Porque si es una tabla, pues ya le estamos indicando los datos desde la tabla. Si nos vamos a ver la configuración, por ejemplo, del NIF, aquí ya requiere más conocimientos de programación porque le estamos indicando que la base de datos del DIF se extraigan unos datos de unos índices que se encuentran para poder autocompletar otros datos de otros índices. ¿Vale? En este caso, ¿qué estamos diciendo? Pues estamos diciendo que este campo del NIF, cuando se introduzca, tiene que autocompletar tanto el código como el nombre de la empresa. ¿Vale? Por ello, cuando nosotros vamos, esta misma configuración lo tenemos para el código, como podéis ver, tiene aquí una instrucción interna, como también para el nombre de la empresa, ¿vale? ¿Y para qué nos sirve? Pues básicamente cuando vayamos al DIF, bueno, al momento de introducir el documento, y yo le indique, pues este dato de aquí es de mi cliente Matrix, ¿vale? Le doy a intro, como MAT solamente coincide con la empresa Matrix, como podéis ver al momento de darle a enter o a intro, se ha autocompletado el CIF y el código de la empresa. ¿Vale? Si hubiese puesto el código, pues hubiese autocompletado el CIF y el nombre de la empresa. Como podéis ver, existen diferentes mecanismos para poder indicarle a la aplicación que nos ayude para poder introducir los datos o poder configurar los diferentes datos. ¿Vale? Esto sería el apartado de índices. Para poder crear un índice, ¿qué tenemos que hacer? Pues venimos al tipo de documento, hacemos un clic derecho y le decimos crear. ¿Vale? Y ahora, como podéis ver, ya podemos especificar el nombre del índice, ¿vale? En este caso del tipo de documento, y después los diferentes datos de los índices. Antes de pasar a explicar cómo crear uno, ¿vale? O a intentar ya poner en práctica lo que acabamos de comentar, vamos a explicar cómo crear también la estructura por si nos interesa también crear otro tipo de estructuras. Pues este proceso es mucho más simple, ¿vale? Si queremos crear una subcarpeta dentro de comunicados, pues simplemente venimos aquí, escogemos, hacemos un clic en comunicados, que sería el nivel anterior a este, un clic derecho sobre él y como podéis ver, pues las únicas opciones que me permiten es indicarle que este campo o la subcarpeta que vamos a crear
y en todo caso ya nos aparecería esta ventana, ¿vale? Antes de pasar también a crear una subcarpeta, vamos a ver también cómo se puede crear una carpeta, que en todo caso nos vamos al nivel anterior, en este caso, por ejemplo, otros, y si hacemos un clic derecho sobre este, nos va a permitir crear la carpeta. Y si queremos crear un archivo, ¿vale? Que esté al mismo nivel de los archivos que tenemos creados por defectos, pues en todo caso nos vamos al nivel anterior, que en este caso sería la parte organizativa del archivo, hacemos un clic derecho y le decimos crear archivo, ¿vale? Entonces, antes de crear, vamos a ver cómo se van a introducir los documentos en la subcarpeta. En la subcarpeta es en donde van a estar por defecto los documentos cuando vayamos introduciendo, pero es que además también nos permite realizar configuraciones. ¿Qué tipo de configuraciones? Pues, por ejemplo, vamos a entrar en la subcarpeta compras, ¿vale? En este apartado, en esta ventana, nos permite indicar el nombre del documento, en este caso de la subcarpeta, ¿vale? Que en este caso se llama subcarpeta facturas compra, el tipo de documento que está vinculado, porque si no, ¿qué va a pasar? Pues que cuando vayamos a introducir los documentos, no tendremos el tipo de documento y no podremos introducir dicho documento, ¿vale? Por ello nos aparece en este caso un desplegable para poder escoger uno de los ya creados que tenemos por aquí o bien crear uno manualmente. ¿Vale? Que no deja de ser lo mismo que si venimos a tipo de documento, hacemos un clic derecho y le decimos crear. ¿Qué más? El acceso rápido. Esto puede ser también una forma rápida de trabajar y es indicarle que en este caso la subcarpeta rápida para una factura compra es FC, ¿vale? Si ponemos el acceso rápido en escrituras, como podéis ver, es S, ¿vale? Y lo mismo para cada uno de los tipos de documentos. Por defecto, normalmente el programa le suele asignar una numeración, ¿vale? Que es en este caso, por ejemplo, en el caso del tipo de documento, en la subcarpeta esperando firmas, es 52, ya que los que vamos a utilizar más a menudo son los que tienen un acceso rápido de letras. ¿Para qué sirve esto? Pues básicamente que cuando vayamos a introducir un documento, ya sea escaneando por el File, para poder escoger la ubicación en donde van a ir a parar los documentos, podemos utilizar el acceso rápido o bien este botón para poder mostrarnos las diferentes ubicaciones, ¿vale? En este caso, por ejemplo, el acceso rápido de la subcarpeta facturas compra, SFC, si os acordáis, acabábamos de entrar en la subcarpeta de mercantil y el acceso rápido era ES. Por tanto, aquí introduciendo ES, como podéis ver, se modifica la ubicación, ¿vale? Esto, si lo queréis poner en práctica, también lo podéis hacer. ¿Qué más? En captura, en este caso podemos indicar, ¿vale? En el caso de utilizar un escáner, como podéis ver, la configuración del escáner. Es decir, si queremos que todos los documentos que se introduzcan en esta subcarpeta solo sea en color, en blanco y negro, en escala de grises, o por defecto que nos pregunte la configuración, ¿vale? O que el cliente o el usuario que vaya a introducir los documentos puede escoger. Como podéis ver, en ninguna subcarpeta hemos configurado ninguna configuración por defecto. Como podéis ver en este apartado, a mí sí que me permite escoger, ¿vale? Esto lo hemos configurado desde el div Capture Plus por el apartado las herramientas y desde aquí podéis especificar un nombre, qué tipo de formato es, blanco y negro, en escala de grises o en color y en todo caso guardar la configuración, ¿vale? Por defecto hemos dejado que los usuarios lo tengan configurado tanto en blanco y negro, en escala de grises y en color, y además también que les pregunte, ¿vale? O que puedan escoger el formato o la configuración de cada uno de los documentos. En todo caso, cuando vayamos a introducir los documentos por el div Capture Plus, podemos indicarle, pues ahora quiero escanear en color, ¿vale? Por ello me permite acceder a esta barra de herramientas y indicarle a la aplicación cómo quiero introducir o escanear los documentos, ¿vale? Como ya sabéis, por defecto siempre es en blanco y negro, pero siempre podéis cambiarlo manualmente la configuración. ¿Qué más? También le podemos indicar al programa que aparte de poder introducir los documentos por medio de las aplicaciones del TIPS, necesitamos también utilizar una carpeta de entrada, ¿vale? Las carpetas de entrada sí que es recomendable o es importante que se cree en el servidor, en donde están configurados los programas, y una vez creado lo podéis vincular con la subcarpeta que queráis.
Como podéis ver, vosotros tenéis cuatro carpetas configuradas dentro de div entrada de documentos y hace referencia a estas cuatro subcarpetas que están en Z bandeja entrada. Por ello, podemos introducir los documentos por medio de las aplicaciones del DIPS, ¿vale? En este caso, pues compras de una página, como también por medio de la carpeta de entrada, que como podéis ver está creada dentro de la carpeta DIPS, ¿vale? Esta ruta o esta ubicación es la que tenemos vinculada dentro de la subcarpeta en captura, captura por repositorio. ¿Cómo lo hacemos? Pues le decimos que es nuevo y copiamos la ubicación y en la nueva ventana lo introducimos y le decimos aceptar. ¿Vale? Como también estáis viendo, todos los documentos que vayamos dejando en compras de una página se van a introducir en blanco y negro. Si no queremos esto, hacemos un clic dentro de B/N y como podéis ver se activa el desplegable. Y ahora podemos escoger entre las diferentes opciones que nos permite el programa, ¿vale? En el caso de utilizar las carpetas de entrada. En este caso no lo tenemos habilitado, pero también podríamos decirle al programa que si el documento original es diferente a una imagen, que se quede guardado el adjunto. Pues sería interesante, pues, por ejemplo, para un PDF, un documento Word, un Excel, ¿vale? Pero como estáis viendo, la única opción es que este documento no tiene que ser una imagen. ¿Qué más? Diferentes opciones no lo vamos a saltar, requieren de otro tipo de configuraciones y de otros programas del DIPS, ¿vale? En este caso es una formación genérica. En documentos, en este apartado podemos ver diferentes datos, ¿vale? Yo solamente voy a explicar los apartados más interesantes para vosotros. Pues, por ejemplo, en creación de documento, como podéis ver en compras de una página, podemos indicar que la creación del documento se puede hacer por medio de un código de barras, por medio de la creación a partir de un número de documento en concreto o bien por medio de una página en blanco, ¿vale? La página en blanco no suele ser muy fiable, por ello solemos recomendar que lo configuréis el código de barras o bien que indiquéis que la creación del documento se hace a partir de un número de páginas en concreto. En este caso estamos indicando que todos los documentos de compras de una página que dejemos dentro de esta subcarpeta, ya sea por las aplicaciones del DIF o por las carpetas de entrada, ¿vale? Es decir, esta carpeta de entrada, los documentos se crearán a partir de una página. Por tanto, cuando dejemos un PDF de 7 páginas, por ejemplo, dentro de la carpeta compartida compras de una página, ¿qué va a pasar? Pues que se va a crear el documento a partir de una página y el resultado serán 7 facturas pendientes de validar dentro del DIF Autoform. Esta configuración lo hemos dejado dentro de compras de varias páginas, ya que la creación del documento, en el caso de las facturas de varias páginas, nunca será a partir de un número en concreto, ¿vale? Una factura de varias páginas pueden ser de 2, de 5, de 10, de 15. Por tanto, sí que podemos especificar un código de barras, el cual lo tenemos que imprimir y ponerlo entre las diferentes facturas de varias páginas. De esta manera, cuando el programa detecte el código de barras, lo que hará es dividir la factura, enviar el primer bloque, ¿vale? El segundo bloque lo tratará como una factura de n páginas y si vuelve a detectar algún código de barras, pues volverá a fraccionarlo y tramitará el siguiente bloque de facturas. Este código de barra lo tenemos que imprimir tantas veces necesitemos y ponerlo entre las diferentes facturas de varias páginas. El documento en blanco, tal y como he dicho, no suele ser fiable, ya que tenemos que especificar el número de bytes que puede pesar esta página en blanco y en todo caso, pues el número de bytes puede cambiar si estamos introduciendo documentos de color o en blanco y negro. El tratamiento de imagen. La configuración por defecto es que se puede hacer una mejora de la imagen, ¿vale? Una alineación, pues por ejemplo, si está mal imprimido, está torcido, el programa intentará leer o redireccionar la página o la factura o el documento, ¿vale? La rotación, pues que si lo hemos escaneado al revés, el programa lo que hará es redireccionar correctamente la factura, ¿vale? En este caso, en facturas compra. Por defecto, todas las subcarpetas tienen habilitada esta configuración, por lo tanto, no hace falta modificar nada aquí dentro. OCR o tratamiento de OCR. Nos permite indicar, ¿vale? En este caso, que los documentos que se introduzcan dentro de esta subcarpeta, el programa guardará todas las palabras que se encuentran dentro de este documento y después, cuando vayamos a buscar los documentos en el DisView, podremos buscar por cualquier palabra que contenga este documento. ¿Vale? Esta configuración dentro de facturas de varias páginas no lo tenemos. En vuestros casos sí que lo tenéis dentro de escrituras,
Si vamos a documentos, OCR, ya que tiene habilitado el full texto, ¿vale? Si vamos al This View, vamos a buscar el This View. Y le decimos que queremos buscar documentos mercantiles, ¿vale? Búsqueda por contenido, si le pongo una palabra y le digo a buscar, podréis ver que me está indicando de que existen 3 documentos que coinciden con esta palabra que contienen dentro del documento, ¿vale? Como podéis ver, aparece en amarillo. Pues solamente lo podremos hacer este tipo de búsquedas si hemos habilitado el full texto en la subcarpeta. Por defecto, esta configuración no está para las facturas, compras o ventas en vuestro caso. En mi caso sí que está habilitado, ¿vale? Porque como tengo pocos documentos, pues cuando haga la formación del gestor documental, podré buscar los documentos por cualquier palabra. El resto de apartados no son interesantes, ya que habla de idioma y por defecto está en automático, ¿vale? Y en este caso, pues estamos introduciendo documentos vectoriales y queremos aprovechar ya la funcionalidad vectorial de los PDFs, pues también lo podemos indicar. Por defecto no está habilitado. Indexación. Pues en la indexación estamos indicando, o el apartado que sí que sería interesante explicar, es la prioridad, ¿vale? Por defecto, ¿qué está pasando? Por defecto no está habilitado ninguna prioridad y, por tanto, cuando nosotros introducimos facturas o diferentes tipos de documentos, cuando vamos introduciendo, los documentos se van indexando respecto al orden como vamos escaneando o introduciendo los documentos. ¿Qué puede pasar? Pues que en una gestoría, cuando llega el trimestre, está finalizando el trimestre, necesitáis que los documentos se escaneen o se indexen mucho más rápido, pues por ejemplo, que un documento fiscal o un documento mercantil. En este apartado de indexación podéis indicar que la prioridad del documento que esté dentro de la subcarpeta compras sea una prioridad alta. ¿Vale? Como podéis ver, estamos indicando que la prioridad será 100. Por tanto, los documentos que estén dentro de la subcarpeta compras tendrán una prioridad más alta que cualquier otro tipo de documentos. Lo podéis dejar configurado de esta manera tanto en compras como en ventas, ¿vale? Para darle la prioridad máxima a este tipo de documentos y no a otros. Una vez activamos, ¿vale? Este apartado que por defecto está en 0, porque por ahora por todos los documentos que vamos introduciendo tienen la misma prioridad. Una vez le decimos que este tipo de documento que vamos a introducir aquí pues es del 50% o es una prioridad muy alta, ¿vale? Que sería al 100%, le decimos aceptar y a partir de ahora los documentos que se dejen aquí tendrán una prioridad o se indexarán más rápido o antes que otro tipo de documentos. Div Autoform, ¿vale? Aquí, como podéis ver, tenemos un desplegable y nos permiten indicar una serie de configuraciones, ¿vale? Pues, por ejemplo, tratamiento de DNIs o documentos fiscales. Por defecto, estos requieren de una licencia aparte, ¿vale? Y lo que tenemos por defecto o lo que tenéis vosotros es el caso de las facturas. ¿Qué estamos indicando aquí? Pues, por ejemplo, que esta subcarpeta tiene tratamiento de facturas, por lo que esta subcarpeta nos aparecerá dentro del Div Autoform. Lo mismo pasará en ventas y lo mismo pasará en facturas revisar. ¿Cómo lo sé? Pues porque si vamos al Div Autoform, ¿vale? Que es la aplicación por donde nosotros vamos a validar las facturas, si vamos a buscar los documentos que tenemos dentro, ¿vale? O las subcarpetas, veremos que en el archivo solo tenemos habilitado el archivo contable y en carpetas solamente la carpeta facturas o facturas revisar. ¿Por qué lo comento? Pues porque una de vuestras consultas más habituales es cómo puedo hacer que una subcarpeta que acabo de crear me aparezca dentro del Div Autoform. Pues básicamente sería indicándole que esta subcarpeta tiene que estar habilitada el tratamiento de facturas para esta ubicación. Esto requiere configurar, como podéis ver en este desplegable, si es un tipo de factura compra o venta. No existen más, no existen más opciones, ¿vale? Y una vez le indicamos si es compras o ventas, tocaría relacionar los diferentes campos y, como podéis ver, en el tipo de documento, en este caso facturas compra, sí que tenemos ya indicado el tipo de archivo, ¿vale? El tipo de actividad, perdonar, si es obligatorio o no el campo, si no, pues cuando vayamos a validar la factura no nos lo va a requerir. ¿Vale? Por defecto, pues los datos más importantes suelen ser los datos de la empresa, del proveedor y los importes o el número de la factura. ¿Vale? Y aquí vamos relacionando el tipo de documento que hemos creado
con los índices que el programa será capaz de detectar de las facturas en este caso, ¿vale? En este caso, o para este tipo de documento, facturas compra, pues ya lo tenemos relacionado y por ello no hará falta hacer nada más. Si creamos otro tipo de documento, en todo caso sí que os tocará, ¿vale?, ir especificando qué dato es con vuestro tipo de documento. ¿Vale? Y si estos documentos que van a estar vinculados en esta subcarpeta tienen que pasar a la contabilidad, en todo caso, lo que sí que os voy a recomendar es que reviséis los parámetros que tenéis configurados en compras y en ventas, porque será la única manera de que sepáis cómo se tiene que configurar. Cada contabilidad pues tiene unas funcionalidades y por ello en este apartado no lo vamos a explicar. Lo que sí que os puedo mostrar es la configuración por defecto, que como podéis ver es un script, ¿vale?, que sí que me va a generar asientos genéricamente, pero en este caso mis facturas que yo valide desde el TIF Autofor no está vinculada con ninguna contabilidad, por lo que cuando yo valido la factura no genera ningún fichero, no se va a una contabilidad o no tiene ninguna vinculación, simplemente me traspasará los datos al DISView, ¿vale? Yo, en este caso, como podéis ver, pues sí que requieren una serie de parámetros de configuración, que en todo caso, pues lo que podéis hacer es copiar, ¿vale? O revisar manualmente la configuración que tenéis tanto en facturas compra como en facturas ventas, si queréis poner otro tipo de documento, ¿vale? Y ya está, por defecto son estos parámetros de configuración. En este caso ya hemos dado un pequeño repaso a lo que podemos hacer dentro de la subcarpeta, ¿vale? Ahora podemos proceder a crear un tipo de documento y más estructuras, ¿vale? Si yo quiero crear un tipo de documento, uno nuevo, ¿vale? Venimos aquí y le decimos crear un nuevo tipo de documento. Creamos el tipo de documento. Esto, como podéis ver, lo podéis hacer antes de crear la estructura, porque cuando vayáis a crear la subcarpeta, en este apartado os preguntará el tipo de documento, ¿vale? Y de esta manera, pues, si lo tenéis que hacer uno nuevo por aquí, pues yo prefiero, ¿vale? O desde mi punto de vista es mejor hacerlo directamente desde el tipo de documento y no desde la subcarpeta. Vamos a ir a crear un tipo de documento, ¿vale? En este caso, por ejemplo, quiero crear un tipo de documentos para poder almacenar fotos. Por tanto, le digo crear, ¿vale? Especifico el nombre del tipo de documento. Veo que no coincida con ninguno de los tipos de documentos que ya tenemos creados. Pues, por ejemplo, en este caso, le voy a decir que sean fotos. ¿Vale? Esto quiero hacerlo porque básicamente mis clientes pues, están acostumbrados a compartir sus fotos conmigo y quiero habilitar ese tipo de documentos para que ellos, cuando me envíen los documentos por el DivDoc, tengan esta opción de poder enviármelo directamente a la subcarpeta fotos, ¿vale? O bien cuando me lo envíen a la estructura varios, pues yo tener una estructura ya creada para poder almacenar estas fotos. ¿Vale? En este caso, pues podemos decir fotos, ¿vale? Quiero que se quede almacenado el zip del cliente, porque el zip del cliente es importante, como ya sabéis, que sea el índice 1, porque a partir de esta vinculación el cliente podrá verlo desde el DivDoc. ¿Vale? Segundo dato será el código y por último el nombre de la empresa. Como podéis ver, simplemente entráis dentro haciendo un doble clic del índice y escribís el dato manualmente, ¿vale? Una vez lo tenéis escrito, pues si no tenemos nada más que hacer aquí, le decimos aceptar, ¿vale? Vamos a crear una subcarpeta dentro de comunicados, porque creo que es el apartado donde podemos poner las fotos, ¿vale? Y si no, pues podéis crear un archivo carpeta y subcarpeta para poder almacenar las fotos. ¿Vale? Venimos, hacemos un clic derecho sobre comunicados y le decimos crear una subcarpeta. Especificamos el nombre de la subcarpeta, ¿vale? En este caso voy a hacer que coincida con el mismo tipo de documento. Y por último, le diré que se vincule con el tipo de documento fotos, ¿vale? Y el acceso rápido, pues FT, por ejemplo, ¿vale? No vamos a poner ninguna configuración más aquí, vamos a dejarlo tal cual. Y ahora si vamos al div Capture Plus, a buscar la subcarpeta de FT, ¿vale? Podemos ver que ya tenemos acceso a la subcarpeta de fotos. Ahora podemos escanear la foto,
y ya lo podemos guardar. ¿Vale? Este documento o esta foto que acabamos de introducir, si vamos al This View y buscamos la estructura, podemos obtener la foto, ¿vale?, que acabamos de introducir. Vale, pues aparte de poder escanear los documentos, a veces los clientes me lo envían por correo electrónico. Pues si queremos también introducir las fotos por medio de una carpeta, ¿vale? Eso también nos puede servir para las escrituras, por ejemplo. Nos vamos al servidor, ¿vale? En este caso, como ya sabéis, este PC es de formación, por tanto mi servidor es este PC. Nos venimos a div entrada de documentos y por último, ¿vale?, dentro de esta carpeta hago un clic derecho y creo una carpeta más. Le digo que es una nueva carpeta y especifico el nombre de la carpeta, ¿vale? Entramos dentro de esta y ahora ya podemos copiar la ruta compartida de esta subcarpeta. Si tenéis restringido los permisos para poder compartirlo o lo que sea, lo que tenéis que hacer es hablar con vuestro técnico para que esta carpeta sea, lo puedan ver todos los que estáis trabajando con el DIPS. Una vez copiamos la ruta compartida, ¿vale?, o la ruta de la carpeta de fotos, nos vamos al div admin, nos venimos a la subcarpeta, le decimos en captura, ¿vale?, que queremos vincular también por medio del repositorio. Le decimos nuevo, ¿vale? Y por último, como podéis ver, le digo aceptar. Una vez ya he vinculado la carpeta con la subcarpeta, ¿vale?, en este caso la carpeta del servidor con la subcarpeta en el caso de la estructura del DIPS, voy a decir que las fotos en este caso quiero que se introduzcan en color. ¿Vale? Y ahora vamos a abrir un momento un programa que sí que es necesario que esté abierto. En este caso yo no lo he abierto, que es el Disfile Capture, que como ya sabéis ya está en ejecución en vuestro servidor. ¿Vale? Vamos a ver también, vamos a comprobar que en la subcarpeta, bueno, aquí abajo en donde tienen las diferentes estructuras, esté la carpeta que acabamos de vincular, que es otros comunicados y fotos. ¿Vale? Y ahora vamos a entrar dentro de la subcarpeta en fotos y aquí tengo este PDF, ¿vale?, que es esta planta de Navidad y lo vamos a dejar directamente en la carpeta. Ay, perdonar. A ver, voy a abrir el diff index también, que no sé si está ejecutado en otro sitio. Lo vamos a dejar también aquí abierto en este PC. Vale, y si vamos ahora al This View, ¿vale?, a buscar las fotos, ya tenemos dos. Una que lo hicimos por medio del escáner y la otra con la carpeta de entrada. ¿Vale? Ahora vamos a crear otro tipo de estructuras para poder almacenar albaranes. ¿Vale? Vamos a ir, por ejemplo, pues aparte de contable, quiero tener un archivo que se llama albaranes para poder almacenar los albaranes, ¿vale? Será un tipo de documento que haremos en la práctica simplemente para que podáis ver las diferentes opciones que hemos comentado en el tipo de documento al momento de crearlo. Vamos a crear un tipo de documento primero, ¿vale? En este caso lo llamaremos albaranes. Vamos a indicar otra vez pues, que el primer índice sea el zip del cliente. En este caso, el código, el segundo índice. Vamos a introducir el nombre de la empresa y en este caso, ¿vale?, vamos a copiar la configuración que tenemos puesta en las facturas compra para que nos permita, al momento de introducir albaranes también, indicar de manera más rápida a qué empresa pertenece. Esto no lo hemos hecho en el caso de la subcarpeta de fotos, ¿vale? Y cuando yo pongo aquí, por ejemplo, Matrix, como podéis ver, no me está autocompletando nada.
En este caso, el siguiente índice vamos a poner que sea la fecha, ¿vale? Bueno, primero vamos a poner que el siguiente índice sea el número del albarán, ¿vale? Vamos a dejar de esta manera. El siguiente dato, la fecha. Y en este caso, ¿vale? Para poder hacerlo un poco más interesante, vamos a poner en este apartado, en este índice, en el índice 6, un desplegable y en el índice 7, un desplegable no editable, ¿vale? Pues, por ejemplo, en este caso, tipos, ¿vale? Para que nos aparezca el editable. Y aquí, estados, por ejemplo, que suele ser uno de los apartados que suelo poner cuando hago este tipo de formación. Y aquí, no editable. ¿Vale? Expediente para que si en un futuro yo también quiero que los tipos de documentos albaranes que tenemos aquí introducidos estén vinculados con otros documentos que están en la otra base de datos del DIPS, pues también vamos a poner que este apartado sea el expediente. Y por último, observaciones por si queremos apuntar algún dato más. A continuación indicaremos el tipo de dato que tenemos por aquí, ¿vale? Aquí será alfanumérico, aquí por ejemplo si estamos normalmente utilizando una numeración, ¿vale? 0041 pues podríamos dejarlo también numérico y si estáis utilizando AB0041 pues en todo caso dejarlo por defecto alfanumérico. En el caso de la fecha sí que vamos a indicar que eso es un tipo de dato que es una fecha para que nos permita al momento de introducir este dato, pues, que sea mucho más rápido, ¿vale? Pues, por ejemplo, si vamos a un documento contable, ¿vale? En este caso una factura compra, como podéis ver, el índice fecha de factura tiene este formato, ¿vale? Que es el tipo de formato fecha, que nos va a interesar también en este caso para este albarán. Y ya estaría. En principio serían estos datos. El tipo de líneas, vamos a dejar que todos sean de una única línea, excepto observaciones que vamos a decirle que sean, pues, por ejemplo, de 4 líneas, ¿vale? Para poder indicar muchos más datos en observaciones. El único dato que en este caso vamos a vincular con un expediente será el índice 8, ¿vale? Y por ello hacemos un clic dentro del cuadradito de expediente. Si queremos indicar que hay algún dato que esté bloqueado, pues lo podemos hacer por aquí, ¿vale? En este caso, por ejemplo, el número de documento lo vamos a dejar como un dato bloqueado y que el estado, el estado y el tipo sean datos obligatorios, por lo que cuando vaya a introducir los datos no me dejará guardar el documento hasta que no introduzca este dato, ¿vale? Y si no, pues lo podemos dejar directamente que sea un campo obligatorio, el nombre de la empresa o el CIF de la empresa para que de esta manera, si el cliente tiene el DIF-DOC, pueda ver los documentos que vamos introduciendo dentro de este tipo de documento. No vamos a utilizar el código de barras porque no tengo ningún documento para utilizar el código de barras. ¿Vale? Sí que vamos a especificar, si os acordáis, que en este caso sea en el CIF un autocompletar sencillo, lo mismo para el código y por último para el nombre de la empresa que sea un avanzado. ¿Vale? Ya tenemos claro el tipo de documento. Ahora, para conseguir que cuando nosotros vayamos a introducir los documentos, yo ponga matrix y le dé a intro, se autocomplete el código y el zip del cliente, vamos a necesitar copiar este apartado de configuración de la subcarpeta compras, ¿vale? En este caso, por ejemplo. Vamos a ir a nuestro tipo de documento albaranes, ¿vale? Y como es un campo de texto, no vamos a especificar nada en tipo de campo, ni tampoco el origen de los datos, porque no lo estamos extrayendo de ningún sitio. Sí que vamos a indicar, ¿vale? Que la tabla de la base de datos del DIPS sea el siguiente. Como ya sabéis, los datos se quedan almacenados en vuestra base de datos en una tabla interna del SQL Server. ¿Vale? Aquí tenemos que tener en cuenta los índices o el nombre del índice que estamos introduciendo, es decir, el concepto. ¿Vale? En este caso, ¿a qué hace referencia? A nombre que coincide con con mi índice 3. El código también coincide con mi índice 2, ¿vale? Y mi cliente es incorrecto. Yo estoy poniendo que sea el CIF, no la palabra mi cliente. Pero si no, pues para evitaros tener que modificar, directamente podéis modificar el concepto del CIF y poner mi-cliente, que es tal y como está configurado en las facturas de compras o de ventas.
¿vale? Y si el dato debe de existir o no, pues si el dato existe, si yo voy introduciendo los datos, me dejará, se autocompletará el código y el nombre. Si le decimos que no hace falta que exista este dato, pues en el caso de que vaya a poner el nombre de la empresa y no exista esta empresa dado de alta en el DIF, pues directamente no me va a cargar el resto de datos. ¿Vale? Lo vamos a dejar de esta manera. Vamos a ir a buscar otra vez la configuración pues, para el código y por último para el CIF de la empresa. Vale, ya está hecha esta configuración. ¿Vale? En el número de documento, pues por ejemplo, aquí, ¿vale? Si el número del documento va a ser el formato, pues el mes y el año. En todo caso, podemos dejar marcada un tipo de máscara, ¿vale? En este caso vamos a decir que el tipo de máscara o el tipo de entrada de este tipo de datos va a ser una numeración, barra y el año, ¿vale? Y si no, pues simplemente lo dejáis así para indicar, pues por ejemplo, el mes, ahora estamos 05, pues 05-19, ¿vale? El mes y el año. Y si no, pues vamos a dejarlo tal cual, ¿vale? Para indicar 2019 de manera manual. Y por último vamos a ir a los desplegables, ¿vale? En el tipo de documento, por ejemplo, en este caso el tipo de documento hemos puesto que sea editable, por tanto vamos a ir a opciones, vamos a configurarlo como un campo editable, ¿vale? En este caso vamos a decir que es un campo editable y que los datos se extraigan de una tabla interna del DIPS. Como no disponemos de ninguno de los que están aquí porque queremos crear unos valores determinados para este tipo de dato, le diremos que queremos crear una nueva tabla, ¿vale? Y vamos a dejar tipos ED, que es el índice. Podéis poner aquí lo que queráis para poder tenerlo identificado para vosotros. Y por último, vamos a especificar los valores que van a estar dentro de este desplegable. ¿Vale? Pues tipo A, por ejemplo, y tipo B. ¿Vale? Si después, más adelante, necesitamos poner otro tipo de datos editable, pues venís aquí, le decís, escogéis vuestro tipo de datos, ¿vale? Lo modificáis y podéis añadir otros campos más. Y ahora vamos a configurar los estados. En este caso era un desplegable no editable, por lo que vamos a ir a configurar e indicarle que es un desplegable no editable. Vale, vamos a poner los estados que van a estar dentro de este desplegable, que como acordaros que, no, que en este caso es no editable. ¿Vale? Y ya está. Vale, pues ya hemos llenado todos los datos que necesitábamos, ¿vale? Vamos a decir aceptar y vamos a proceder a crear ahora la estructura. ¿Dónde lo queremos crear? Pues en donde queráis, ¿vale? Podemos crear un archivo directamente nuevo. Le diremos que es albaranes. Crearemos una carpeta. Y por último, la subcarpeta. ¿Vale? Un acceso rápido que nos ayude a localizar más rápido esta subcarpeta.
Vamos a especificar nuestro tipo de documento que ya hemos creado para esta acción, ¿vale? Si queremos poner aquí, pues por ejemplo, que solamente podamos escanear en color, pues lo podéis hacer, ¿vale? Y la creación de documento, pues por ejemplo, si yo quiero que la creación del documento sea a partir de un código de barras, ¿vale? Pues le digo código de barras, que sea un 3 de 9, que es el código de barras que nosotros solemos facilitar, ¿vale? Que si tenemos más código de barras que nos envían en los documentos, pues un inicio para que se pueda descartar el resto de código de barras con el nuestro, ¿vale? Que solamente haga caso al nuestro que empieza por dips. Y por último, la configuración, que se cree el documento si es igual al anterior, ¿vale? Y que se borre el código de barras, porque si no lo marcamos, el código de barras se quedará al inicio o bien al final del anterior bloque de facturas o de documentos que estamos introduciendo. Si lo queremos crear a partir de 2 páginas, pues podríamos haber puesto que la creación sea a partir de 2 páginas y ahora cuando yo ponga, pues por ejemplo, 8 documentos de Albaranes, solamente me hará caso, bueno, me creará 4 documentos. Esto como vosotros queráis. Lo vamos a dejar de esta manera. Vamos a indicar que la indexación sea al mínimo, ¿vale? Perdón, el OCR, pues que tenga el full texto para después poder buscar los documentos por cualquier palabra, que la indexación, pues, prioridad mínima, porque son documentos que no voy a validar facturas ni nada por el estilo, solamente quiero tenerlas almacenadas en el DIPS. Y por último, si queremos que nos aparezca en el div AutoForm, pues podemos vincular esta subestructura, indicarle, pues aquí si es comproventa, como podéis ver, solamente podemos escoger entre estas opciones, ¿vale? Pero el problema es de que aquí tendríamos que relacionar diferentes campos, ¿vale? Y en todo caso, pues no nos saldría a cuenta ahora porque nos estamos excediendo ya del tiempo de la formación. Vamos a dejarlo tal cual, ¿vale? De esta manera y le decimos aceptar. Ya tenemos creada la subcarpeta de Albaranes, ¿vale? Voy a cerrar el programa porque como he creado un archivo, como podéis ver, no me aparece dentro de las estructuras que tenemos habilitadas. Vamos a cerrar y vamos a volver a entrar en el div Capture Plus. Ahora, como podéis ver, la carpeta que aparece por defecto ya no es la subcarpeta compras, sino que nos aparece el Albarán porque se ordena por orden alfabético, ¿vale? No hace falta que yo aquí ponga el AL porque ya me aparece por defecto. Fijaros bien que el número de documento es un campo que está bloqueado porque es tal y como lo hemos configurado dentro de div admin, ¿vale? Vamos a ir a buscar nuestro tipo de documento Albaranes. Campo bloqueado el número de documento, por ello está en gris, ¿vale? El CIF está subrayado, quiere decir que es un campo obligatorio, ¿vale? Vamos a indicarle que en este caso los documentos que vamos a introducir es de mi cliente Matrix y para evitar que se borre, vamos a bloquear el campo CIF para que se quede permanentemente el CIF en todos los documentos que procedamos ahora a escanear. La fecha, pues vamos a indicarle que la fecha del documento es, si queremos introducirlo, ¿vale? Como ya sabéis, que sea un tipo de documento, pues de los que aparecen por aquí, ¿vale? Y si no, siempre puedo, ¿vale? Poner manualmente, porque acordaros que es un tipo o un campo editable, ¿vale? Y en este caso, no editable, pues vamos a dejarle que sea en abierto o cerrado, pero como podéis ver, no me permite modificar el desplegable porque es un campo no editable, ¿vale? Expediente, si tengo creado algún expediente, pues puedo indicar que el expediente que tengo creado es el 001, ¿vale? Y si no, a partir de ahora, pues crear un expediente con el número 1. Y observaciones, pues documentos encontrados de otras fechas, ¿vale? Lo que queráis. Y ahora vamos a proceder, ¿vale? A poner un bloque de documentos que tengo por aquí. Y le vamos a dar a digitalizar.
¿vale? Fijaros bien que lo que he hecho en este caso es que he puesto dos páginas, ¿vale? Dos documentos que tenía por aquí guardados, el código de barras, he puesto 3 páginas después, otro código de barras y por último 2 páginas, ¿vale? En este caso, como está en este caso yo lo tengo habilitado a ambas caras el escaneo, me está indicando de que tiene 4 páginas el último bloque, ¿vale? Como podéis ver, son estas páginas del documento. Vamos a darle al botón guardar. Y si ahora vamos a buscar estos documentos en el Disk View, ¿vale? Acordaros que hemos creado un archivo, por lo que tenemos que cerrar los programas y volver a entrar para que nos permita o que nos aparezca el archivo creado. ¿Vale? Aquí tenemos los albaranes, le vamos a dar a buscar y los documentos que hemos escaneado son los que tenemos ahora mismo en pantalla. ¿Vale? Y no me acuerdo ahora, pero si habilitamos el full texto o no, pero si quiero buscar, pues por ejemplo, alguna palabra de los documentos, ¿vale? Vamos a decirle que queremos buscar por contenido. Ay, perdonar. ¿Vale? Me está indicando que esta palabra coincide con 2 documentos que tenemos dentro de la estructura de albaranes, que son los documentos que acabamos de introducir ahora para esta formación. ¿Vale? Y en todo caso, si queréis que os aparezca la estructura que acabáis de crear en el div AutoForm, pues por ejemplo, ¿vale? Vamos a crear aquí otro tipo de una subcarpeta en albaranes, pues otros documentos. ¿Vale? Voy a escoger en este caso el tipo de documento compras, ¿vale? Para que nos pueda permitir esta configuración para el div AutoForm y le voy a decir que estos documentos que vamos a introducir dentro de esta subcarpeta, ¿vale? Aparezcan en el div AutoForm. Habilitaremos la subcarpeta. Ay, pero no, es que no lo estoy haciendo bien. Vale, pues nada, tenéis que hacerlo vosotros, ¿vale? En este caso, al momento de hacer la prueba sí que me permitía y ahora no me deja. Tenéis que hacer la creación del documento vinculando la subcarpeta, indicando que en esta subcarpeta va a estar el tratamiento de documentos y en todo caso cuando vayáis al div AutoForm para poder validar las facturas que hayáis dejado en esta nueva estructura, podréis disponer de esa ubicación dentro de los desplegables que tenemos por aquí. Si no aparece, cerrar el programa y volver a entrar, ¿vale? Que yo ya me he excedido un poco de la hora de la formación. No sé si queda alguna pregunta pendiente, ¿no? Bueno, agradeceros vuestra asistencia, ¿vale? A esta formación y en todo caso, pues estaremos en contacto para las próximas formaciones. Muchísimas gracias. Sí, sí, Enrique, sí que te vamos a enviar el vídeo, ¿vale? Pasa que os lo enviaremos en cuanto lo podamos editar. No sé si tenemos que recortar algún apartado de la formación, porque como podéis ver, se ha accedido un poco, pero en todo caso, en los correos que os habéis apuntado a la formación de la página web de Matrix, es en donde os enviaremos vuestro enlace con vuestra contraseña para poder acceder al vídeo colgado en un programa que se llama Vimeo. ¿Vale? Pues nada, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Bueno, Gerard, la diferencia entre facturas y Z bandeja entrada es que nosotros podemos indicarle, ¿vale? En la subcarpeta que queremos introducir pues facturas de una página o de varias páginas. Si nosotros escaneamos las facturas aquí, ¿vale? ¿Qué va a pasar? Pues que básicamente, a ver, si pongo 5 facturas,
¿Vale? Voy a poner aquí, por ejemplo, unos cuantos documentos, 4 documentos voy a poner. Si yo escaneo aquí los documentos, ¿vale? Que tengo 4 documentos en el escáner. Si lo hago dentro de facturas compras, me está creando un único documento con 5 páginas. Por tanto, cuando vaya al DIF Autoform, nos encontraremos una única factura en donde habrá intentado leer el cliente y el proveedor en este caso al inicio o al final de la factura y los importes lo mismo. Si queremos que nos cree una factura, bueno, una factura por cada página de documentos que estamos escaneando, lo que tenemos que hacer es escoger Z bandeja entrada y a partir de ahora voy a escanear los mismos documentos para que podáis ver. Es que me creará una imagen, una factura por cada página que he puesto en el alimentador, ¿vale? En el escáner. Y yo validaré 5 facturas o 4 facturas en el DIF Autoform. Es lo que nos vamos a encontrar en el DIF Autoform. Y otra diferencia es que cuando nosotros hacemos o escogemos la ubicación de DIF, bueno, en contable, facturas, facturas compra, es que el documento se envía directamente al DIF Index y lo encontramos en el DIF Autoform. Sin embargo, los documentos que dejamos en Z bandeja entrada, se aplica la configuración que tenemos introducida o configurada dentro de la subcarpeta, pero además también hay algunas acciones que están por aquí indicadas y es que el documento que se introduce dentro de esta subcarpeta, como también en compras de varias páginas, tienen que ir después a DIF facturas compras, que es donde vamos a validar las facturas dentro del DIF Autofor. Los documentos que dejas dentro de esta bandeja entrada se derivan directamente aquí, porque si te das cuenta, en carpeta no encontramos ninguna que haga referencia a Z bandeja entrada. No es una ubicación para el tratamiento de facturas, solamente para introducir los documentos. Vale, pues ya está. Muchísimas gracias. No sé si te refieres al código del índice o al código de barras. El código del índice es la conexión con vuestra contabilidad, ¿vale? Es como lo ha dado de alta vuestra contabilidad. Y el código de barras, si lo necesitas, te lo hacemos llegar nosotros. Es el documento que a continuación voy a escanear, ¿vale? Es un documento bastante, es muy simple. A ver, es este, es el PDF que tengo aquí como separador, ¿vale? Que es este código de barras, como podéis ver, que en este código de barras está introducido el nombre DIF Autophone y cuando el programa lo detecta, lo que hace es pues, separar las facturas o los documentos. Nos puede permitir tanto para introducir facturas de varias páginas, como por ejemplo si quiero escanear un bloque de documentos mercantiles, escrituras, pues si voy poniendo el código de barras entre estos documentos y lo configuramos en el DIF Admin, pues irá fraccionando las diferentes escrituras. ¿Vale? Pues ya está. Os dejo que os vayáis desconectando de la formación, ¿vale? Y agradeceros vuestra asistencia. Muchísimas gracias.